Embajador, es difícil encontrar una relación tan estrecha y tan compleja, además, como la de México y los Estados Unidos. Y en los últimos días y en las últimas semanas ha habido un problema serio, sobre todo en la frontera, no necesariamente entre los dos países, sino entre Centroamérica y Norteamérica y Estados Unidos, y ha consistido en una crisis humanitaria por la llegada a territorio estadounidense de casi 60.000 niños indocumentados que han atravesado la frontera mexicana. Muchos de ellos hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de otras nacionalidades. El presidente Barack Obama, según sus críticos, no ha sabido manejar muy bien la situación. Se ha hablado de la manera de que ellos vuelvan a sus países. Justamente esta semana, en un vuelo, fueron enviadas 17 madres con 21 de sus hijos a San Pedro Sula, en Honduras, que es la ciudad más violenta del mundo. Ahí la tasa de homicidios es de 90 por cada 100.000 habitantes. México está en el centro de todo este fenómeno por razones geográficas. ¿Cómo cree usted que se pueda solucionar semejante crisis con tantos niños de por medio? Tienes razón, Juan Carlos, en que la relación entre México y los Estados Unidos es de una enorme intensidad en lo económico, en lo humano y en todos los problemas y oportunidades que se dan en una vecindad como la nuestra y en una integración como la que nosotros tenemos. Y evidentemente hay muchos problemas y muchas oportunidades, muchas cosas que son difíciles de manejar, otras que generan sin duda capacidad de construcción de bienestar en ambos lados de la frontera. El problema al que tú te refieres no es un problema nuevo. Evidentemente los flujos migratorios hacia los Estados Unidos a través de México, originalmente con una proporción de mexicanos mucho más grande, ya no es el caso. Realmente la migración mexicana hacia los Estados Unidos en términos netos del 2010 a la fecha es negativa, es decir, más personas han regresado a México de las que han entrado, sin dejar de reconocer y decir que hay flujo obviamente migratorio, pero México es el país que está en medio de la circunstancia centroamericana con la realidad, primero, de mercado en los Estados Unidos y segundo, también de migración previa de estos países hacia los Estados Unidos. Aquí hay un asunto de reunificación familiar, porque hay familiares directos de muchos de estos menores que están aquí. Y hay también, obviamente, una circunstancia particularmente preocupante en los países fundamentalmente del Triángulo del Norte en Centroamérica, Honduras muy marcadamente, El Salvador y Guatemala. Y en efecto, como tú lo señalas, no hay una solución fácil, porque es un problema multidimensional. Hay que hacer un esfuerzo más importante para construir una mejor circunstancia de desarrollo, oportunidades y certidumbre ciudadana en Centroamérica. Hay que construir una mejor circunstancia en la cual este fenómeno de familias que están separadas y que en el tiempo obviamente hay una intención e interés de reunificarse, pueda ser procesado por una vía legal y sensata. Esto es también reflejo de la decisión de los Estados Unidos de no haber tomado todavía acción en este tema tan importante en la política interna de los Estados Unidos, que es la reforma migratoria. ¿Debería Estados Unidos invertir más en esos países centroamericanos, por ejemplo en Honduras, en Guatemala, en El Salvador, para que haya una mayor creación de empleo en lugar de poner muros y de aplicar medidas policiales? No hay duda ¿O hay que hacer las dos cosas? Bueno, evidentemente los problemas son multifactoriales y hay que atender todas las dimensiones de un problema, pero esencialmente hay que atender las raíces del asunto y esto implica una política de apoyo al desarrollo, a la construcción de instituciones y a la capacidad de los estados de estos países, de todos los del hemisferio, para generar oportunidades y certidumbre a sus propios ciudadanos. Es la obligación básica de un estado y en esta lógica hay una corresponsabilidad de los países que somos vecinos de Centroamérica. México también es Centroamérica, geográficamente, es Norteamérica, pero también es
Centroamérica en la conformación y la ecuación de prosperidad y de certidumbre ciudadana no se puede construir solo en un país, hay que construirlo en la región completa. Y yo creo que es una perspectiva que ilumina sin duda la política de México y en esta lógica también debe iluminar la política de los Estados Unidos junto con México y otros países hacia Centroamérica. Hay un esfuerzo, por ejemplo, importante de coadyuvar con los países de Centroamérica en la construcción de instituciones de seguridad, en donde participa Colombia, participa México, los Estados Unidos y Canadá. Sobre esta base me parece que esta solución y esta aproximación tiene que ser comprensiva, holística y corresponsable en toda la región. Buena parte de estos niños que entran sin papeles, sin documentos de los Estados Unidos, pues atraviesan México y todos ellos cruzan la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero pues ellos vienen de sus países, de países que están al sur de México, y ya lo están mencionados, como El Salvador, como Honduras, como Guatemala. Miguel Osorio Chong, el secretario de Gobernación mexicano, que para otros países ese cargo traduciría al de ministro del Interior, aceptó esta semana, o dijo esta semana, que en México no había habido una política de Estado con respecto a la frontera sur. La frontera sur de México está compuesta por dos países, en algo más de 950 kilómetros por Guatemala y en algo más de 200 kilómetros por Belice. ¿Tiene en ese sentido entonces México una responsabilidad en lo que está pasando por no haberle prestado atención a la frontera sur, tanta atención como le presta a la frontera norte? Bueno, ahí está Estados Unidos y es una frontera de más de 3.000 kilómetros, o lo que pasa es que nadie había previsto jamás que eso pudiera ocurrir. Bueno, es un fenómeno, como yo te decía, que no es nuevo, comenzó en 2009. Ciertamente en el último año los números han subido de una manera significativa, pero ha sido un escalamiento progresivo. En segundo lugar, la migración hacia los Estados Unidos desde México y Centroamérica no es tampoco nueva y en números absolutos se ha reducido de una manera muy significativa. Ahora surge este problema de los menores precisamente por estas dinámicas que conversamos. Pero mira, en el año 2000, solamente para dar una idea de dimensión, en la frontera suroeste de los Estados Unidos, que es la frontera con México, había 4.500 miembros de la patrulla fronteriza desplegados y detuvieron a 1.7 millones de personas, 95% de quienes eran mexicanos. En el año 2012 había 20.500 miembros de la patrulla fronteriza y detuvieron a 386.000 personas, poco más de la mitad mexicanos. Los flujos han cambiado estructuralmente, pero no son nuevos y en esta lógica obviamente cuando el agua necesita encontrar un cauce lo encuentra y sobre esta base México obviamente tiene una política ahora mejor articulada hacia administración de su frontera sur. También tiene que ver esto con la densidad económica de la frontera sur. Si uno suma todo el comercio que cruza la frontera de México con Guatemala y Belice en un año, difícilmente suma 5 días del flujo comercial solamente en Laredo, Nuevo Laredo. Entonces esto da una idea de dimensiones y de problemáticas muy diferentes. La geografía también es muy distinta, las condiciones naturales. Yo creo que hay que mirarlo desde una perspectiva integral y ciertamente el gobierno del presidente Peña Nieto, el secretario Osorio Chong, ahora expresan una política de Estado que está basada en la experiencia, en los hechos, en los datos duros y que está diseñada precisamente para acomodar esto de una manera que genere primero seguridad, o sea, certidumbre a quienes cruzan esta frontera, que genere también un marco de respeto a los derechos humanos de quienes lo hacen y ciertamente una mejor administración de las oportunidades que pueden surgir de aquí. Este anuncio que ha hecho el presidente Peña Nieto lo hizo junto con el presidente Pérez Molina de Guatemala, implica una condición de estancia, una tarjeta de cruce fronterizo para ciudadanos de Guatemala y Belice que les permitirán pasar en los 4 estados que son limítrofes con estos países hasta la frontera norte de estos estados por
un número limitado de días, 72 horas inicialmente, porque son comunidades que hacen y han hecho históricamente su vida, su comercio, su abasto con México. No se puede explicar la frontera de Guatemala con México sin esta interacción tan intensa, como tampoco se puede explicar la frontera de México con los Estados Unidos sin esta interacción de comunidades fronterizas. Hay que distinguir ese fenómeno y distinguir el fenómeno de los trabajadores que hacen tareas, sobre todo agrícolas, y que ahora se van a documentar. Estas visas y estas tarjetas de estancia van a ser gratuitas y van a contener elementos biométricos para saber quién cruza la frontera. Esta es una política de Estado que se construye a partir del conocimiento y de la experiencia, yo digo de una manera muy cuidadosa y además inteligente, en la manera en la que es más atendible el problema y que puede generar mejores condiciones de certidumbre y mejores condiciones también de control de actividades irregulares en la frontera. ¿Qué significa para usted el hecho de que en California, que es el estado más poblado de los Estados Unidos, ya estén naciendo más bebés hispanos que de cualquier otro segmento poblacional, por una parte, y que el 63%, casi el 63% del total de los hispanos en Estados Unidos sean mexicanos? ¿Qué cambio supone eso para Estados Unidos? Es un cambio fundamental, porque este país, los Estados Unidos de América, han podido construir su grandeza en la historia precisamente porque han sido capaces de abrazar inmigrantes de todo el mundo, que vinieron en diferentes épocas, de diferentes orígenes, sin muchas habilidades ni de trabajo ni de dominio del idioma, y estas migraciones fueron sucesivas. La más reciente y numerosa ha sido latina, obviamente mexicana de una manera muy importante, que no es, México no va a ser un aportante de nuevos migrantes significativo de los Estados Unidos en el futuro, pero hay una población latina muy grande aquí, 54 millones de personas en 315 millones, y de origen mexicano 34 millones, 11.7 nacidos en México, pero hay hoy menos ciudadanos mexicanos aquí de los que había en 2007, nacidos en México. Pero esa migración que se dio en los últimos 20 años de una manera es histórica, mucho antes que eso, pero hubo, sobre todo en los 90s, un flujo muy importante que construyó una base de comunidad muy grande de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano y de origen latino, que hacia adelante va a crecer mucho más que ningún otro grupo social, ningún otro grupo de orígenes nacionales o de identidad, mucho más que los, ya es una minoría más grande que los afroamericanos, y la población, digamos, blanca no hispana, tiene una edad mediana muy similar a la europea, y por consecuencia también una fertilidad menor. Y la población hispana es muy joven. La población hispana tiene una edad mediana de 27 años. La población en los Estados Unidos tiene una edad mediana de 37 años. Entonces, evidentemente que su propia condición va a generar nuevas familias y obviamente más fertilidad y nacimientos. Este es un fenómeno tan importante que los Estados Unidos van a crecer demográficamente más que México a partir del 2025-2030, por esta condición de personas que están ya aquí, que son parte de este tejido social, que se han integrado bien a esta comunidad que han elegido, y que esta comunidad en esa lógica no es el melting pot como se usa mucho la expresión. En realidad es un país que abraza y respeta las identidades, pero integra bien en sus puntos. Hay muchos problemas no resueltos. La reforma migratoria es un tema de política interna de los Estados Unidos. No hay en la Constitución de los Estados Unidos ningún elemento para que otro país, México o ningún otro, tenga un elemento de influencia o de decisión en este tema tan importante, quizás el más importante para la política interna de los Estados Unidos, pero es un tema inevitable. En desarrollo económico, en contribución a la consolidación del tejido social y desde luego en conducta política y como consumidores.
Bueno, está claro que la relación económica, la relación comercial entre México y Estados Unidos el año pasado fue de casi, el comercio entre los dos países fue de casi de 600.000 millones de dólares. Pero usted ha tocado un punto interesante que es la reforma migratoria. El presidente Barack Obama en su última campaña y su segunda campaña presidencial esgrimió como su principal bandera la reforma migratoria y prometió que les iba a abrir un camino para darles papeles a 11 millones de personas indocumentadas en los Estados Unidos, la mayor parte de las cuales son de origen mexicano. Pero hasta ahora no ha pasado nada. En una de las dos cámaras ha sido aprobado un proyecto de reforma migratoria, en la Cámara de Representantes, en la otra Cámara no, donde hay mayoría del Partido Republicano. ¿Lo decepciona eso? Mire, yo soy embajador de México en los Estados Unidos. Este es un tema de política interna de los Estados Unidos. Yo obviamente pienso que es un problema que no se puede desatender y que tienen que resolver. Los Estados Unidos estarán mejor si resuelven y resuelven bien ese problema que como están sin resolverlo. Pero no es un tema que corresponda a la negociación bilateral. Nosotros tenemos como país y como embajador, como embajada, una responsabilidad indeclinable respecto de la dignidad, de las oportunidades y de la certidumbre de los ciudadanos de México que están aquí en condición migratoria irregular. Y obviamente tenemos un interés muy grande en el tema, pero no tenemos una participación en la toma de decisiones. Nos gustaría que el sistema de toma de decisiones de los Estados Unidos, en este tema no es el único, y en otros, se alineara mejor para construir mejores oportunidades para los propios Estados Unidos en creación de bienestar hacia adelante. Cualquier cosa buena que pase aquí, en los Estados Unidos, en términos de desarrollo económico, de crecimiento, de mayor cohesión social, será buena para México, será buena para América Latina y para el hemisferio. En la medida en que esto no se procese, pues obviamente es un problema para los Estados Unidos, es un problema para todos nosotros. Desde que llegó al poder en México, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha una serie de reformas. Algunas han sido aprobadas ya, otras están en vías de aprobación. Reformas, por ejemplo, al sistema educativo, reforma al sector de las telecomunicaciones, reforma fiscal, reforma a los hidrocarburos. Muchas de ellas han tenido muchísimo impacto y sobre todo mucho despliegue en los medios de comunicación internacionales. Recientemente la revista The Economist, el semanario británico, decía que parece ser que todas estas reformas, que entre otras cosas llevaron a que la revista Time le dedicara una portada, un artículo de carátula a Peña Nieto con un título en pregunta que decía Saving Mexico, es decir, salvando a México, pues la revista The Economist dice que parece ser que estas reformas han generado más expectativa en el exterior que en México y que dentro de las fronteras mexicanas no están tan contentos con lo que está ocurriendo. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Será que es una cosa más para el exterior y que por fuera estamos yo creo que de eso? México vive un momento extraordinariamente importante de transformación fundamental. Los propósitos detrás de las reformas es esencialmente mejorar mejores condiciones de crecimiento, desarrollo económico y bienestar. Esto a partir de la elevación de la productividad, es decir, bajar costos de transacción y barreras de entrada. Y eso transforma la economía y transforma las condiciones de creación, de formación de capital, de inversión, de empleo, etc. Estas reformas evidentemente tienen un tiempo de maduración, los impactos de las reformas pues, tienen en términos de crecimiento económico un tiempo de maduración, no serán inmediatas, pero obviamente cambian la expectativa y esto es lo que los mercados internacionales miran. Pero a mí me parece destacable, esencialmente, que las reformas vienen de algo que no es tan usual, aunque debería ser lo cotidiano en política. Es una combinación de liderazgo, ciertamente del presidente Peña Nieto, pero este liderazgo es un liderazgo también compartido con los liderazgos de los tres principales partidos políticos en México. En México no existe mayoría de ningún partido en el Congreso desde 1997, de manera que es imposible, improcesable, reformar la Constitución y hacer reformas de este calado sin la concurrencia de las fuerzas políticas. No todas, siempre, por unanimidad en todos los temas, pero con suficiencia para ponerlas en el piso, debatirlas y decidirlas, votarlas. De eso se trata la política. Es la combinación de liderazgo con la capacidad de llegar a acuerdos con los adversarios políticos, lo que en inglés se llama compromise, que a veces
no necesariamente es lo que sucede en política. Es de congratularse que en México esté pasando y obviamente los impactos de las reformas se darán en su tiempo conforme éstas vayan implementándose y madurando. Hay impactos que se dan antes que otras. Evidentemente el impacto, por ejemplo, de la reforma laboral, que fue la primera, incluso antes de que tomara posesión el presidente Peña, pero dentro de este espíritu de acuerdos, pues obviamente le dio más flexibilidad al mercado laboral y esto tiene un impacto. La reforma financiera, que incentiva al sistema bancario a hacer mayor actividad de crédito con la economía en un país que no está suficientemente servido en términos de crédito por la banca. Hay una penetración financiera más baja que en muchos otros países del hemisferio, cosa que para el nivel de desarrollo de México resultaría inusitado, pero así es. Cómo se construyen los incentivos y se remueven los obstáculos. Esas reformas pues tendrán un impacto más inmediato. La reforma energética, que por cierto las comisiones del Congreso ya han aprobado, falta que se ponga a consideración de los plenos, en las próximas semanas se completará, están claramente alineadas las cosas para que así suceda, pues evidentemente de reforma a un aumento en la producción de hidrocarburos o un cambio sustancial en el abasto de energía eléctrica, pues toma tiempo porque las inversiones tienen que hacerse y tienen que madurar y tienen que obviamente tener su impacto en la producción y sobre todo en el coste que la energía tiene para los agentes económicos en general. De manera que hay que cuidar las expectativas son importantes porque los mexicanos, como todos los nacionales de todos nuestros países, no solo tenemos derecho, tenemos necesidad de creer en nosotros mismos y en nuestro futuro. Y esta es la invitación que este arreglo político del liderazgo del presidente Peña Nieto, pero insisto, compartido con las fuerzas políticas nacionales, en algunos temas unánimes, en otros temas con un partido, en otros temas con otro partido, pueden generar, digamos, estas oportunidades que dan un sentido de esperanza y de mejor futuro para México. Una última pregunta que tiene que ver con cuestiones comerciales. México es uno de los 4 países que integran la llamada Alianza del Pacífico. Los otros 3 son Colombia, Perú y Chile. ¿Qué tanta atención le está prestando Estados Unidos a la Alianza del Pacífico? En Estados Unidos y en muchos otros países del mundo, en Europa, en Asia, hay un enorme interés por este arreglo. Es una aproximación novedosa porque es muy pragmática, porque no está atada a tener un acuerdo en todos los temas, sino en la medida en que estos acuerdos se pueden lograr, se instrumentan. Países que en nuestra región dicen claramente lo que van a hacer y lo hacen. Y lo hacen conforme lo que dijeron y conforme lo que acordaron en los calendarios que fueron acordados. Pues es una bocanada de aire fresco en esta lógica de un mundo que está en el sentido comercial pues bastante paralizado. La ronda de Doha no ha prosperado en la Organización Mundial de Comercio y estas iniciativas despiertan un enorme interés en la región, ciertamente en los Estados Unidos y Canadá, y también en Europa. Hay 34 países observadores de esta iniciativa. Es una iniciativa, insisto, pragmática, de países que tienen aproximación de política económica muy similar. Una de las condiciones es tener acuerdo de libre comercio con cada uno de los otros países. Está en la fila, digamos, Costa Rica más pronto, después Panamá para incorporarse a este arreglo, pero yo creo que ha aumentado los flujos comerciales, que siguen siendo modestos todavía, comparados, por ejemplo, con el tamaño del comercio que México tiene con los Estados Unidos, pero al final importantes y significativos. Yo soy un entusiasta de la Alianza del Pacífico precisamente por esta aproximación que es fresca, pragmática, novedosa y que permite visualizar que los países se pueden sentar, pueden tener una visión compartida, tomar acuerdos e instrumentarlos.